Bienvenidos amigos, bienvenidos un viernes más aquí a Radio Despí, el programa de Energías y Misterios, un programa donde un servidor, David Flor, y nuestro amigo investigador y escritor Juan Carlos Chávez les hablarán del mundo del misterio y todas sus facetas. Hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido, un tema que científicamente se está estudiando, pero todavía no hay un enclave logístico para saber si es cierto, no es cierto o son puras casualidades históricas. Lo cierto del caso es que hay muchas incongruencias y muchas pistas que dicen que eso puede ser una cosa real. Hablamos de la reencarnación y le vamos a poner en síntesis. Vamos a hablar, por ejemplo, de Ryan Adams, que vivía en Oklahoma, donde vio una foto de una película en blanco y negro llamada Night and Night y se reconoció él mismo. Incluso decía que los guardaespaldas de Marilyn Monroe le habían pegado al acercarse a ella. Vivía entre joyas, entre yates, en mansiones, y estamos hablando de un niño que reconocía a un ser de una película de casi 30 años antes de nacer él. Hablaremos también, cómo no, de James Lendingen, que dibujaba batallas aéreas y decía ser James Houston, desaparecido en 1945 en la Segunda Guerra Mundial, abatido en su avión por las fuerzas japonesas. También, cómo no, de Cameron McClay, que recordaba una casa blanca con 3 baños en una isla y siempre acompañado de un perro blanco y negro que era su fiel amigo. El nombre de su padre le pegaba porque él decía que fue muerto y su padre no lo creía y le pegaba palizas, pero él seguía siempre con la misma facción de que había vivido esa vida. Hasta que un día fueron a esa casa y se dieron cuenta que todo lo que decía era cierto. ¿De dónde lo sacó? No lo sabemos, un misterio. Vamos a hablar de Ravi Shankar. Decía ser en otra vida un hombre asesinado. Incluso tenía una cicatriz en el cuello que después, cuando investigaron la historia, después también, como el otro caso que su padre le pegaba porque decía que se lo inventaba, se dieron cuenta que el personaje que decía él que la habían matado era cierto, que el padre que él hablaba de su vida anterior existía y que misteriosamente a ese hombre lo habían matado acuchillándole la aorta, justo donde tenía él esa marca. Hablamos también de Luke Rockman. Decía ser la reencarnación de una mujer que murió en un incendio llamada Bam. La madre del niño afirmó en un reportaje que investigó por su cuenta y todos los datos fehacientes que hablaba Like Rayman existían e incluso encontró a esa mujer quemada llamada Boom. Hablaremos también de típicas como Shanti Devi, la niña que decía que en Nueva Delhi, que decía haber muerto en el tercer parto de su hijo y fue la familia, no se lo creía, tuvo que venir el hermano de su ex marido y en el último momento ella encontró un frasco con 2 anillos que llevaba su ex marido en la otra vida buscándolo, que nunca lo había encontrado, y le preguntó dónde lo había dejado y ella fue directo donde había enterrado ese frasco. Un caso muy curioso. Cómo no, de Om Seti, esa niña que decía ser una sacerdotisa del faraón Seti, que se convirtió en una gran arqueóloga, una gran egiptóloga, y encima recibía una visita extraña en la hora bruja a las 3 de la mañana, en el cual un personaje le hacía escribir un libro en perfecto egipcio que ella desconocía. Y como no, Chico Capella, un hombre que ha dicho que ha sido reencarnado más de 20 veces. Y por último dato, un niño que dice ser ni nada más ni nada menos que San Mateo, que vio la crucifixión de Jesús, que dio datos exactos, que cuando la psicóloga hermana del párroco de su ciudad fue a investigarla, acabó cayéndose porque decía cosas que solamente los seminaristas tienen acceso a ellos. Nombres, apellidos, datos, vestidos de la crucifixión de Jesús y de la vida de Jesús en Jerusalén. Lo hablaremos aquí, todo esto aquí, en este programa Energías y Misterios, en Radio Despí, en el 107.2 de la FM. Y para eso,
para entrar en debate, tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, hoy me he extendido, pero creo que valía la pena hablar de todos estos temas, ¿eh? Perfectamente. Pues es bastante interesante porque la mayoría de estos casos, en realidad, pues si nos acogemos al método histórico, lo llevan a cabo, lo inician el profesor, sobre todo Ian Stevenson, que sí, profesor Stevenson, que fue decano incluso de la Universidad de Virginia, del departamento precisamente de psicología. Y, o sea, no estamos hablando de cuatro colgados, no, estamos hablando de un departamento serio y de gran investigación y de gran recorrido. Este señor, pues a partir de los años 60, hasta anteriormente, pues había sido psicólogo, profesor de psicología normal y corriente, o sea, bueno, la psicología convencional hasta ese momento, pero empiezan a llegarle casos sobre todo de niños, que parecían tener todos algo en común, que era que decían recordar pues una existencia anterior. Y claro, al principio lo achacaba a que podían ser fenómenos derivados el estado fetal incluso, ¿no? De lo que hubieran hablado los padres, la comunicación que le hubiera llegado y tal. Pero claro, el problema reside en que los doctores o los psicólogos que se ponen en contacto con él empiezan a ser cada vez más numerosos y de distintos lugares. No estamos hablando de solo un psicólogo. Claro, con lo cual, pues él ya empieza a estar interesado y empieza a estudiar este tipo de casos y durante su vida, llegó él personalmente llegó a estudiar incluso 3.300, más de 3.300 casos derivados sobre todo, él se movía sobre todo por el mundo, o sea, pues iba por el mundo. O sea, él, por ejemplo, si el caso de Shanti Devi, o sea, si tenía que ir a la India, se iba a la India, y Pakistán, o sea, él fue, dentro de estos miles de casos, hay muchos que están con el código de confidencialidad porque los afectados, digamos, o las familias, pues no han dado sus permisos, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, conocemos son habitualmente los 8 o 10 casos más interesantes, sí, los más relevantes, y que tienen el estado de abiertos al público, ¿no? En los archivos. Pues estuvo en activo hasta su muerte prácticamente en el 2002, aproximadamente, sí, en el año 2002. O sea, contemos con que él nace en 1918, o sea, que él asociado, o sea, una vez que se jubila, sigue estando asociado al Departamento de Psicología de la Universidad de Virginia, pero una vez que se jubila, pasa el relevo, el legado al profesor Tucker. Que el profesor Tucker... Hay casos, perdona, hay casos, Juan Carlos, que te interrumpa, perdóname, sí, pero hay casos que no solamente se retransmiten cuando uno es niño, porque lo curioso que todos estos niños, cuando entran en la adolescencia, acaban olvidando muchos de ellos esta vida pasada. No en el caso de Shanti Devi, por ejemplo, que hasta que murió empezó, hacía conferencias en universidades, explicaba, incluso estuvo en contacto con el Dalai Lama. Entonces, claro, es eso, ¿no? Pero hay muchos casos de reencarnaciones o posibles reencarnaciones que se manifiestan en sueños, en sueños cognitivos por la noche, en el cual recuerdas cosas pasadas, recuerdas ciudades. A mí me pasaba mucho, lo he contado muchas veces, con el tema de las murallas, y pintaba murallas y castillos, y no sabía por qué. Y un día, mirando los dibujos, cuando fui a vivir a Mont Blanc, me di cuenta que los dibujos que estaba haciendo yo eran calcados a las torres de las murallas de Mont Blanc. Casualmente acabé viviendo allí. Ahora ya no vivo allí, pero acabé viviendo allí. Entonces, claro, es una casualidad muy fuerte, porque tú en sueños y llegas a una ciudad que no conoces y ves lo que has pintado 10, 15 años atrás.
Y me ha recordado mucho el caso de que hemos hablado antes de James Lenginger, que dibujaba batallas aéreas, haciendo esta recabación histórica de este personaje que murió en la Segunda Guerra Mundial, abatido por los japoneses en el 1945. Yo me acuerdo de pequeño, que ya no me acordaba cognitivamente, ya no recordaba, me he acordado que en la escuela a mí me llamaban la atención y me expulsaban de la escuela precisamente por dibujar aviones y tanques y gente matándose, o sea, dibujando batallas aéreas. Y me ha recordado mucho este personaje, ¿no? Y me he hecho muchas preguntas. Entonces, yo no sé si hay otros métodos de saberlo o no saberlo, porque Sí. cognitivamente ya has pasado esa franja de edad y ya no te acuerdas, pero la pregunta que te hago es muy curiosa, porque se ha demostrado también que a través, cuando pasan estos casos de cosas puntuales, pinceladas que te vas acordando, de hacer regresiones históricas que te llevan a vidas pasadas. ¿Cuántas regresiones históricas se han hecho más o menos que se puedan decir que realmente han sido vidas pasadas? No sé si tienes tú los datos, Juan Carlos. Pues en realidad sí que se han hecho incluso métodos por método estadístico y el problema, o sea, hay un porcentaje altísimo que es muy superior al 60%, pero el problema principal que tenemos es como el detalle histórico, los datos históricos. O sea, yo, por ejemplo, puedo saber o puedo hacer una investigación sobre un personaje, una persona que dices haber sido tal en Francia en 1900, en los años 40, en la guerra. Sí, sí, claro, evidentemente. Por ejemplo, y esa información que esta persona está dando por medio de algún tipo de terapia regresiva, pues en muchas ocasiones se puede estudiar pidiendo datos y tal, por ejemplo, a las zonas donde esté el lugar implicado. Por ejemplo, se dice, oye, pues mira, yo viví en los años 40 y era de la guerrilla francesa o de la resistencia francesa y me matan en tal. Vivía en la zona de Nimes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues tú tienes la posibilidad de ir, de conseguir datos y entonces puedes conseguir datos de esta manera. Claro, ¿qué ocurre? Resulta mucho más difícil cuando, por ejemplo, dices, pues yo he sido un soldado otomano en el siglo XI o en el siglo XII, por ejemplo, dices, pues, a ver, ahí va a ser mucho más difícil. Porque, ¿vale? Entonces, quiero decir que la mayoría de los casos que se estudian, sobre todo para tener la posibilidad de saber que son auténticos, fehacientes, son aquellos casos que se estudian que son los más recientes. Por ejemplo, la mayoría de los casos que, por ejemplo, el profesor Stevenson o el profesor Tucker han estudiado, si te fijas, son casos que son a 20, 30 años máximo hacia atrás. No, sí, ¿Vale? no, evidentemente, evidentemente. El caso, por ejemplo, de SETI, por ejemplo, pues claro, ¿ves qué ocurre? Por ejemplo, OMSETI, por ejemplo, el caso de esta persona, pues es un poco más complicado porque, claro, no tienes ninguna referencia y tienes que creer fe, o sea, y la Sí, fe, pero ya no cree en fe. descifró geográficos egipcios que Sí, hay muchos expertos que llevan años investigando que no tienen narices a descifrarlos. Y yo voy allí y dice, no, esto dice esto y esto. Y después de comprobarlo se dieron cuenta que era real todo lo que estaba diciendo. vale, Claro, pero claro, ¿qué ocurre? Aunque la edad es muy temprana, pero lo que no se puede tener es la certeza de claro, que, no, evidentemente, de que ese evidentemente. niño o esa niña ha recibido una información, o sea, que la información está contaminada, ¿vale? Uh -huh. Por eso hay, por ejemplo, casos como las gemelas Pollock Sí, o también. Sí. Sam, por ejemplo, claro, son casos que son muy interesantes, pero que quedan fuera del, digamos, de la estadística o de la investigación como reales, o sea, realmente demostrables, porque hay gran posibilidad de contaminación histórica por parte de la familia. Entonces, cuando no son por contaminación histórica,
pues pueden ser, por ejemplo, por desconocimiento o la imposibilidad de conseguir datos fehacientes de la existencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo decir, no, pues mira, por terapia regresiva, me han dicho que, o sea, yo recuerdo haber vivido en la Edad Media y que me mataron en las Navas de Tolosa, ¿vale? Yo lo puedo decir. Pero yo puedo decir incluso hasta el pueblo donde nací, todo lo histórico. Sí, pero eso es improbable, o sea, eso no se puede comprobar, ¿vale? Porque yo puedo dar unos nombres, pero ¿qué ocurre? Que la mayoría, o sea, por ejemplo, en nuestro país sabemos perfectamente que durante la Guerra Civil pues se quemaron iglesias, se quemaron ermitas, se quemaron registros, se quemaron y se destruyeron un montón de Mucho papeles documentación. históricos porque son registros, pues, libros, por ejemplo, con registros del año desde el siglo XV, siglo O XIV. nacimientos, o bautizos, o Locuciones, bodas, todo. claro, todo eso se perdió, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿qué ocurre? Que son casos que yo puedo decirlo, pero que no son demostrables. Entonces, esos casos pues quedan archivados, pero no se pueden explicar y no pueden entrar en la estadística como casos demostrados, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de los casos que conocemos de reencarnaciones es porque sí que tienen o han tenido la oportunidad de estudiarlos, sí que ha habido una posibilidad, o sea, se han eliminado la posibilidad de que sean contaminado, la información contaminada. Si te fijas, por ejemplo, pues Santi Devi, por ejemplo, ella vivía en un Santi David sitio. es muy curioso, ¿eh? Sí, Conocía calles, pero, conocía nombres, conocía claro, tiendas, pero es conocía que apellidos, conocía todo exactamente. sí, Incluso pero no, reconoció al tercer hijo que murió ella en el parto y dice, a ti te claro, conozco, a ti también, pero a ti no porque en tu parto morí. claro, Por morí, ti sí. morí. O sea, fue muy curioso el de Shanti Devi. Bueno, y por cierto que en el Santi Devi, cuando consiguen creerla y va a la casa, digamos, donde vivía su Su marido, marido, quien abre la puerta es el hijo pequeño, el hijo el que pequeño, ella no sí, sí. conoció, Que le y dijo resulta esto, que dice, a tenían ti la no te misma edad, conocí. Sí, 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 sí. y tenían la misma edad, ¿vale? Sí, O sí. sea, Y luego fue a casa de la madre también, se le tiró los sí, brazos, mamá, te quiero, y acaban llorando. Sí, es un caso muy curioso, muy ahora parecido. luego lo explicaremos en profundidad y Pero tal. hay casos, por ejemplo, como el primero que he explicado de Ryan Hammonds, que Vamos, es muy curioso, porque es un niño de 5 años, en el cual un día un familiar lleva a su casa un álbum de cine antiguo, y al ver fotos sale la película Night to Night, Noche, Dulce Noche o Noche Muy Noche. Y él reconoce una foto, dice, mamá, dice, mira, este era este, este era este, este era este, y este era yo. Este era yo. Y aparte que mira el parecido del niño, con el sí, entrecejo y tal, son muy sí, parecidos a la figura. Pero no solamente reconoció eso, porque eso podría haber sido una casualidad de haberla visto en el libro, sino que luego más adelante el niño conoció calles, dijo el nombre de la casa, que la casa tenía un nombre, dónde estaba la casa, el color de la casa, el color de las paredes, la criada africana que tenía, el nombre de la criada, dónde sí, tenía la piscina, dónde tenía las habitaciones, de qué color tenía las sábanas, lo de la Marilyn Monroe, que eso era una cosa que poca gente sabía que le habían pegado. En aquella época, él era un secundario, por tanto no era muy conocido, pero él dio el nombre, él dijo, no, yo era Martin, y recabando información histórica, era el nombre que dijo el niño, existía la sí, casa, existía la criada, existía la piscina, existían las sábanas, existía el nombre del yate donde iba, que hacían fiestas con mujeres, existía la agresión de los guardaespaldas de Marilyn Monroe. Claro, es que estamos hablando de hombre, unas coincidencias que si no las has vivido, no salen en el libro, ni en prensa, ni en televisión. Entonces, claro, te haces muchas preguntas cuando casos de esos lo ves. Lo mismo que el niño el que te he dicho antes, que hemos tocado ya 2 o 3 veces, que es el aviador abatido por los japoneses. sí, dejamos, De pequeño jugaba con muñequitos de guerra y les daba nombres a los niños, a los muñecos. Resulta que los nombres que ponían a los muñecos
eran sus compañeros de compañía. De la compañía, sí. Y luego, cuando vi una foto de un avión, dijo, mamá, en este avión me mataron. Y la foto era del avión que habían abatido a James Leininger. O sea, el niño estaba diciendo que en ese avión lo habían matado. Sí. Y fue el avión donde abatieron a ese soldado. Son datos muy curiosos y muy puntuales que dices, ostras, te hace pensar si realmente todo esto es cierto. Porque reconozcamos que muchas religiones, sobre todo la budista, reconoce el tema de la reencarnación. En cambio, es una paradoja que la católica no la reconozca, pero en cambio reconozca la reencarnación de Jesús. Sí. Es curioso, es curioso. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Sí, no, bueno, el caso de, bueno, vamos a empezar, digamos, a hacer un recorrido. Ya que has comentado, por ejemplo, pues mira, el caso de James Leininger, ¿no? Ajá. Leininger. Pues es un caso bastante interesante porque, bueno, estamos hablando de que son unos datos que no tienen nada que ver con el origen de donde vive, o sea, aquí no hay una contaminación, una posible contaminación, ¿vale? Porque digamos que él vive en un estado y la otra persona que dice ser no solo no es que viviera en otro estado, sino que es que muere en el Pacífico. Pues imagínate, ¿vale? O sea, él dice morir en el Pacífico. Claro, cuando no hay posibilidad de saber exactamente las circunstancias, como tú decías, la situación, digamos, de amistad, el equipo que formaba parte, el tipo de avión, por ejemplo, ¿vale? Porque... El avión, el modelo y el color, o sea, todo, lo descubrió todo. Sí, él descubrió, o sea, él bebía, por ejemplo, el modelo, que era un Corsair. Luego, por ejemplo, un dato que a la gente, por ejemplo, luego le puede parecer un poquito normal o que puede pasar por alto, pero es, por ejemplo, el nombre del buque, del portaaviones. Sí, sí. Claro, todos conocemos a los típicos portaaviones del Pacífico más conocidos, ¿no? El Invencible, bueno, una serie de buques. Pero ¿Vale? este era un secundario. Pero este era un secundario. El Natoma Bay en realidad era un buque portaaviones, portaaeronaves, que fue, o sea, era de la primera serie, ¿vale? Estamos hablando de la construcción cuando se utilizaban para buque escuela, para los primeros aviones. Estamos hablando de aviones biplanos. Era un portaaviones, digamos, que no tenía las características que tenían hoy en día, por ejemplo, ni siquiera el largo de pista, o sea, un secundario, era el Natoma Bay. Y este niño... Era muy parecido en estructura, aunque un poquito más grande que el típico mosquito de la guerra civil, para que la gente se haga un poquito de idea. Bueno, el Corsair yo he visto en el museo, en un museo aéreo, volando, no en tierra, sino volando, y luego lo he visto aterrizar, lo grabé en vídeo y todo, un Corsair, y de verdad, o sea, es parecido a un mosquito, pero que la Hablo de gente no estructura, piense, hablo de estructura, hecho de madera, estructura, hecho de cartón, con un motor delantero, con una hélice de 2 palas. Estamos hablando de eso, estamos hablando 2, bueno, 3 palas. el Corsair no es precisamente un cacharrillo No, sí, de claro. madera. Era lo más avanzado de la época, sí, sí. Era, o sea, de construcción metálica, a diferencia del Mosquito. Sí, del Mosquito sí que era un poquito blandito, pero el Corsair sí que tenía las características del Mosquito en lo que se refiere a que era rechoncho, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo tienes eso como ¿Cómo avión puede de volar? combate? ¿No? Pero el Corsair, por ejemplo, pues, bueno, y él mismo, el niño lo decía, las características, o sea, avión bombardero, avión caza bombardero de la época, o sea, un polivalente de la época, y él decía todos estos datos, y lo interesante, como tú dices, que incluso jugando ponía nombres él tenía, bueno, le gustaba, tenía pasión por los aviones, y le ponía nombres a los muñecos, le ponían unos nombres que resultó que una vez en la investigación en profundidad se demostró que
que realmente formaban parte de la escuadrilla. Era su equipo de vuelo, su El unidad. dato más curioso, el dato más curioso de este caso es que a él lo dieron por desaparecido, sabían que el avión había caído por algunos testimonios, él conoció a su compañero de vuelo, al compañero de escuadrilla, y el compañero dijo, no, no, como me está hablando es él, o sea, él Es es mi él, compañero de batalla. Se hicieron fotos incluso al niño con una sonrisa que parece se le salga de la cara, y lo más curioso que él reconoció dónde había caído exactamente el océano, cosa sí, que ni el gobierno americano lo sabía, porque lo dieron por desaparecido como muchos aviones que cayeron en el Pacífico. sí, sí, por la No fue batalla. hasta A años ver, más tarde que un equipo de investigación particular fue a las coordenadas que dijo el niño y efectivamente ahí había sí, el avión caído con el cadáver dentro de ese soldado. Es muy sí. curioso ese dato, ¿eh? No, no, Es no, muy es, curioso. es así, o sea, es uno de esos casos que dices, claro, Para que cogerlo con chuta. pinza. No, no, este ya no es con pinza, este es de manual ya. Sí, sí. ¿Vale? Porque posiblemente que posiblemente junto a Shanti Devi es de los casos más claros y con más datos. Estamos hablando de datos, ¿no? Más Y, documentado, sí, sí, y totalmente, más documentado. Y entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, es la pena, digamos, o el problema que no han sabido solucionar, es que estos niños, es verdad que cuando llega aproximadamente los 9 10 años como mucho, lo olvidan todo. olvidan todo, ¿no? Creen que hay como una especie de pauta, como un cerramiento, una callosidad que se genera, como una especie de protección, una nuez que hace que esos recuerdos no es que se olviden, porque hoy en día en terapia, incluso por medio de hipnosis regresiva o terapias regresivas, pueden volver a recordar esos instantes, ¿no? Pero de por sí, o sea, como van quedando como olvidados, que tampoco es gran problema ni es muy extraño, o sea, porque tú, por ejemplo, o yo, cualquier persona normal, eh, puedes recordar ciertos detalles de tu infancia. Uh -huh. Son recortes de a lo mejor los detalles de la infancia más interesantes, los más cruciales, ¿no? Pero el resto del día a día no lo recuerdas. O sea, tiendes a olvidar incluso, por ejemplo, ciertos viajes, porque a lo mejor tenías 4 o 5 años cuando ocurrió. Eh, Quiero decir que el cerebro hace un cortapega, digamos, o sea, va haciendo no elimina, sino que va a una sección de recuerdos, que es esa sección de recuerdos en la que trabajan nuevamente las terapias regresivas. Eso era más que nada para aclarar un poquito lo que me preguntabas al principio, lo de si había terapias, y sí que existen. Y precisamente los departamentos de psicología hoy en día, de investigación de este tipo de fenomenología, pues lo llevan a cabo. Y es más, las mismas ciudades principales, Barcelona, Valencia, Madrid, incluso Sevilla, cualquier ciudad tiene seguro algún centro en el que se hace algún tipo de terapia regresiva. No me voy a extender sobre las terapias regresivas y los métodos que hay, son 3 o 4 reconocidos y que trabajan hoy en día incluso con hospitales. Pero bueno, que sí que se puede realizar ese tipo de estudio, incluso aunque tú no recuerdes ninguna vida, o que tengas flashes como tú decías, del sueños y tal, ¿no? De posibles vidas. Pero bueno, dime. Bueno, puede ser Ah, también que las fobias y los miedos también vengan de esas vidas pasadas. Pero claro, porque yo, viendo este personaje que dibujaba los aviones, dibujaba las batallas, claro, yo me acordaba de mí cuando era pequeño, yo cuando era pequeño, ¿no? mm, Y yo no sé por qué, evito los aviones, no vuelo directamente. Entonces, claro, yo me acuerdo que con mi abuelo, la primera vez que volé y la única, tenía 5 o 6 años y mi abuelo me lo recordaba siempre, me decía, estábamos en el avión y estaba llorando diciendo nos disparan, nos disparan, nos disparan. Entonces, claro, y yo no he vuelto a volar desde entonces, ¿eh? Y si tengo que ir a algún sitio, voy en tren, en barco, lo que menos en avión, en todos lados.
¿Puede ser también las fobias a esas situaciones que te queden Sí, rastros de esas vidas pasadas aunque no las recuerdes, Juan Carlos? sí, sí que y está demostrado hoy en día que precisamente con este tipo de terapias regresivas se está demostrando que estas fobias salen y surgen el porqué. Y en muchísimos casos, no todos, ¿vale? Porque depende de la profundidad de esta fobia, pero en casos superiores a eso, al 70-80%, se están solucionando o curando, digamos, esta fobia, conociendo el porqué, ¿no? Yo, tú como me dices, o sea, yo, por ejemplo, tenía fobia a las alturas. Ujú. Por medio de terapia, descubrir bueno, pues yo había vivido una situación en la cual, pues, casi me caigo desde prácticamente un edificio más alto de Barcelona, en construcción en aquel entonces, ¿vale? Tiene que ver con esta vida, pero, por ejemplo, con otras vidas, yo tengo pasión por los aviones, ¿vale? Ujú. Pero es algo que he estado estudiando y entonces parece ser que tiene que ver con una pasión que yo tenía ya y que no pude cumplir, a lo mejor en otra vida. Otra vida puede ser, sí, sí. ¿Vale? Entonces, eso no son fobias, pero son esas ganas. En esta vida, por ejemplo, pues como tengo pasión de volar, pues me miré lo de hacerme piloto y ya está. Bueno, pues me quito de encima esa tensión y y ya está, la tengo solucionado. Pero, por ejemplo, yo tardé pues, casi 12 años en aprender a nadar. Y no por nada, sino es que tenía fobia al agua. Y bueno, por medio de terapias regresivas, descubrir que yo en una vida pues me había ahogado en una situación X. Y me gustan mucho los barcos y yo me ahogué en el hundimiento de un barco. Entonces, pues quedaba esa fobia. Lo interesante, por ejemplo, cuando aprendí a nadar, es que me tiraron y aprendí primero a bucear y después a nadar. Dije, pues no era para tanto. Y aprendí a nadar y tengo pasión Suele, hoy en día. Me gusta suele, nadar. suele Me pasar, gusta suele nadar. pasar. Me gusta nadar y más bucear que nadar. Imagínate. Sí, sí. Bueno, pues quiero decir que sí, que por medio de terapias y tal, se puede saber perfectamente el origen de este tipo de fobias, pero o sea, son claramente y no son heredadas de padres a hijos, como se suele decir, no, no hay ese aporte, no. Es un algo más que, ya digo, las terapias regresivas hoy en día lo está solucionando. O sea, no te voy a decir que en una sesión ya lo tienes solucionado, no, pero que en muy pocas sesiones de trabajo se suelen solucionar perfectamente. Y ya digo que hay personas, por ejemplo, con eso, con el miedo a volar, bueno, el miedo a volar es que habitualmente viene asociado a eso. Yo tengo una compañera de trabajo que no vuela, no vuela. O sea, es que o sea, no sé, o sea, físicamente, o sea, mentalmente y cómo se comporta, o sea, le entra un ataque de histeria, que incluso a veces hay que pinchar para ponerle un calmante y no se sube a un avión. Es que además, no sé, o sea, y se le pagó incluso un curso de estos que hay para adaptarte a poder volar, en el cual entras en una especie de simulador, bueno, un avión que está en tierra, que explican. No entró, ni a eso entró. Por el mero hecho de ver la forma del avión, o sea, el mero hecho, sabía que no era un avión, pero el mero hecho de parecerse un avión, La forma, la forma. la forma, no fue capaz de subir ni siquiera las escalerillas. Con eso puedo, pues, básicamente, pues, todo experto te dirá claramente que en este caso estamos hablando de que esa persona, pues, lo más seguro que falleció en un accidente aéreo. Porque no estamos. Habría que analizar los dibujos de los niños de 5 o 6 años cuando Sí, dibujan cosas extrañas que no tienen que ver con la vida actual que tienen. ¿Habría que sí. autoanalizarlos? O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, a ver, habría que normalizarlo, No, sí, ¿vale? eso es lo primero, eso es lo primero, sí. Eso es lo Habría que primero. normalizarlo y ver a ver, que esto tiene una explicación científica. Estamos hablando de un trabajo que lleva en investigación, pues desde los años 60 estamos hablando cerca de 60 años, de Ujú. investigación.
O sea, quiero decir que no estamos hablando de un trabajito por ahí disperso, no, estamos hablando de la Universidad de Virginia. Decir, por ejemplo, que la Universidad de Virginia la lleva un señor que de aquí en este programa hemos hablado varias veces, que tiene que ver con los suprasentidos y el trabajo, que es el profesor Bruce Grayson. Precisamente, que es el que, bueno, pues es el director, es ahora el nuevo director bueno, hace ya unos años, del Departamento de Psicología. Y es el profesor que hizo precisamente las primeras investigaciones sobre los suprasentidos. Estamos hablando de los sentidos digamos, y los trabajos, por ejemplo, en parapsicología, ha hecho trabajos que son la base del trabajo de investigación sobre todo de campos electromagnéticos de muy baja frecuencia. O sea, no estamos hablando de un trabajo, una tesis así. No, pero no estamos hablando de 60 años. Si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Egipto, la creencia a despertar en otra vida era muy firme. Estamos hablando de las amaciones, no solamente de personas, sino de animales, de criados, de todo lo que aquella persona había tenido en vida para que se lo encontrara en la otra vida. Hay muchas culturas que creen o creían fehacientemente en la reencarnación, porque otro de los temas muy candentes en el tema reencarnaciones y otras vidas son las EDM, las experiencias después de la muerte. SCM, sí. Aquí tenemos un gran profesor, un científico, que ha salido a la palestra últimamente y lo está demostrando. Y dice que todo tiene la misma sintemología y que existen esas experiencias después de la muerte, ¿no? Que mucha gente regresa y todos cuentan lo mismo. Que ven cómo se levanta el alma, ven el túnel, ven a las personas queridas que ya no están, cómo lo arrastran, algunos les dicen no es tu hora. Claro, evidentemente todo eso nos lleva al mundo de la reencarnación en diferentes fases, que es cuando el alma se separa del cuerpo. Y aparte, científicamente se sabe que cuando una persona muere, hay un peso que dicen que es el alma que se pierde, ¿vale? Se pierde, no son 75, 80 gramos, no me acuerdo, ahora no me acuerdo lo que es exacto, pero es exactamente el mismo para todas las personas, que se dice es el alma del difunto que ha salido del cuerpo. Es curioso todo esto, es que da mucho que hablar todo esto, Juan Carlos. Sí, sobre lo del peso, y vamos a eliminar los famosos comentarios de, ya, bueno, porque es que no han contado con esto, no. Cuando estamos hablando de un control de peso de esta manera, estamos hablando han eliminado la posibilidad de gases, respiración, las respiraciones, ¿vale? O sea, el peso mismo del aire en los pulmones. Incluso se ha eliminado la posibilidad incluso de lo que es la tensión electromagnética, o sea, del sistema nervioso. O las heces y el orín que uno desprende. O sea, han eliminado, o sea, todo, porque si no, no serían trabajos científicos, o sea, serían trabajos de estar por casa, y no es lo mismo hacer un pastelito en el horno que hacer un trabajo científico, eliminando todas las posibilidades de error o de contaminación. En este aspecto, pues volvemos, que me parece, vamos a dar un repasito por lo que a lo mejor al público le interesa, que son las vidas, ¿vale? La vida pasada, sí, hemos hablado de James Leninger, Cameron sí, el Cameron Macaulay, que era el chico, el niño este que recordaba como una vida con una casa cerca de la playa, con su perro, blanca, sí, con el perro y todo. Casita blanca. Y en este caso fue interesante porque, bueno, los que lo han leído, el niño en cuestión, cuando terminan descubriendo dónde está la casa, estamos hablando de Escocia, en una isla de Escocia, resulta que, claro, van incluso a la casa, y el niño se siente triste, o sea, se entristece horriblemente, porque sí es la casa, pero no es la casa que él recordaba. ¿Por qué? Porque había cambiado, estaba abandonada, o sea, tenía décadas de abandono. No vivía nadie, y entonces, pues claro, él dio unos datos, o sea, él mismo llevó a la familia y a los investigadores
a la habitación, la que había sido su habitación, Habitación. su habitación personalmente, ¿no? Y explicando lo que había en esa habitación, los objetos que podían haber sido suyos y todo. Y luego, por ejemplo, los detalles que sí que demostraron luego la veracidad del caso es lo que hablaba, por ejemplo, de lo del famoso coche, el Lo de su perro, padre, lo de lo su de su padre, la padre, muerte de su padre la que murió muerte de su padre, atropellado. Y murió dio el nombre, que era atropellado. James Barry. Le dio el Sí, nombre, James Barry. Mi padre era James Barry y murió atropellado. Un dato y muy curioso que muy poca muy gente sabía. muy curioso que pudieron certificar en el ayuntamiento, en los registros del ayuntamiento. Sí que había una persona que no apareció por ninguna parte, que era Shane Robertson, Sí, correcto. ¿vale? Que claro, Shane Robertson, estamos hablando de un nombre claro, no se sabe exactamente si era hombre o era mujer, porque Shane, por ejemplo, sabemos perfectamente que en Inglaterra es como aquí, por ejemplo, eh, por ejemplo, no, Cristina, por ejemplo, Cristino es cristiano, pero bueno, nombres que aquí en España, por ejemplo, se suelen utilizar para hombre o para mujer, ¿vale? Que son muy... José María, por ejemplo, nombres compuestos. José María, ¿no? Y le das la vuelta y entonces tienes a la señora María José, Sí, sí. ¿vale? Pero que en Inglaterra, bueno, en otros países, pues un nombre pues se utiliza para hombre o para mujer. En Francia, por ejemplo, el Jean, por ejemplo, Jean Austin, bueno, como si fuera Jean Austin y tal, Jean no sé qué, Jean, por ejemplo, puede ser hombre o puede ser mujer. Y es Juan o Juana, como aquí en España. Básicamente quiero decir que claro, en este caso, pues lo que no se pudo es saber exactamente quién era Shane Robertson. Si era a lo mejor una mujer, algo que tenía que ver con la familia, porque podía haber sido, por ejemplo, perfectamente la cuidadora, una canguro, alguien importante en su vida, pero que Una criada también o cualquier una cosa que... criada o alguien, alguna persona que, claro, no entraba dentro de los registros municipales, porque a lo mejor no había nacido allí o porque no se había empadronado o simplemente era de otro lugar. Quiero decir que quitando ese detalle que no fueron capaces de encontrar, no dijeron que fuera falso, sino que no habían datos No había suficientes registro, no para había no había registro, sí. registro. Pero el resto, estamos hablando del resto del caso, Incluso el nombre del perro, el color del perro, cómo era el del perro, la perro, raza. Claro, esos son datos que si no eres esa persona no lo sabes. claro. Bueno, el caso es que, ya digo, todo lo demás, la muerte del padre, incluso la marca del coche, Sí, sí. estamos hablando, entonces pues eh, se podría decir, bueno, en este caso, por ejemplo, pues se cerró el caso o está archivado el caso como caso realmente auténtico, ¿no? No hay además tampoco hay posible infestación o manipulación informativa, o sea, alguna contaminación por parte de la familia, porque estamos hablando de que eh, el lugar estaba a otra isla, o sea, no estaba en el mismo sitio donde el niño vivía perfectamente. Eh, sí que se demostró, por ejemplo, eso, que el caso, por ejemplo, en los años 60 había vivido una familia Robertson. Por eso, claro, el problema de que saber exactamente si está Shane Robertson, a lo mejor era una prima. A saber, quiero decir que el resto de los casos, el resto del caso fue realmente como es archivado como caso auténtico eh, y difícilmente explicable, ¿no? Porque para eso está la psicología. Pues estos casos, o sea, realmente lo que se busca ahora en las investigaciones no es tanto el caso de que sea de la información. Es muy interesante la información y sirve para decir, para recabar o decidir si es el caso auténtico o hay una cierta manipulación o contaminación. En este caso, o sea, aquí no hay manipulación y contaminación y lo que se busca es exactamente llegar a demostrar que, que, que es un hecho auténtico, o sea, que ocurre. Y si ocurre, como dicen en psicología, si ocurre,
Lo que hay que entrar es en cambiar unas bases o crear unas bases sobre la posibilidad de que sí que hay una existencia o supervivencia de algún tipo de conciencia, ¿vale? Ya sé, llámese conciencia, llámese ente, alma o lo que sea. O lo que sea. Lo que Es lo que sea. estamos investigando. Vamos a mirar si acaso, vamos a quitar este. James Leninger ya lo hemos pasado. Eh, sí, bueno, Shanti Devi, por ejemplo, lo vamos a dejar porque ya hemos hablado de... Sí, hemos Es un hablado caso muchos muy programas de conocido, ella. sí. Pero, por ejemplo, Luke Ruhlmann, ¿vale? El niño que recordaba haber sido una mujer Aquella, que a murió, a la mujer llamada Bam, sí. sí, que murió en un incendio de un hotel, ¿vale? Eh, bueno, que se llamaba, la señora se llamaba Pamela Robinson. Uh -huh. Y decían que, bueno, pues el niño recordaba o creía recordar, bueno, no creía, no, se demostró que por los datos que dio, que el niño era en cuestión había sido Pamela Robertson y explicaba claramente. Eh, bueno, el niño nace en un lugar de Estados Unidos que no es ni tiene que ver con el lugar donde se produce, digamos, el incendio. O sea, no hay posibilidad tampoco de contaminación por la edad. El niño tiene 5 años. Entonces no No, hay una posibilidad de... aparte el diminutivo de la mujer, que no le llamaba por su nombre, le llamaba por su nombre como la llamaba la gente conocida, que era Bam. Sí, sí, Eso sí. es un dato muy difícil de conocer, claro. Para nada, o sea, eso, por ejemplo, o sea, eso refuerza la imposibilidad de una contaminación, porque tendrías que tener algún tipo de recuerdo o conocimiento. Y el caso es que el niño lo que recuerda es eso, bueno, pues esta señora, pues en un incendio, pues muere en un incendio en Chicago, en el año 1933, ¿no? Y entonces, pues, el niño en cuestión, pues recuerda todo lo que es lo del incendio, o sea, recuerda los últimos detalles que, 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 que suele ser, o sea, suelen bloquearse, porque suelen ser elementos demasiado fuertes, los últimos instantes. Incluso, por ejemplo, los anteriores que hemos tratado, que por ejemplo recuerda haber sido abatido, ¿vale? Pero no recuerda, por ejemplo, los últimos instantes, por ejemplo, de haber caído en el mar, o sea, Cuando se ahogó en el agua, sabía dónde cayó, pero no sabía exactamente el final, el el ahogamiento. final. Parece ser que es como una especie de bloqueo de seguridad que se produce y básicamente pues queda registrado que sí, que sabes que has muerto, pero que no, ese último instante no vale la pena tener esa sensación tan negativa. En este caso, por ejemplo, pues él recuerda él que muere en el incendio, pero no recuerda él cómo se quema auténticamente, ¿no? O sea, hubiera sido demasiado dramático, digamos, o impactante, digamos, para la personalidad del niño, imagínate. Pero genera una fobia. Genera una fobia que, por ejemplo, pues no puede haber incluso a lo mejor ni la llama de una cerilla encenderse, ¿vale? Y eso también está reconocido hoy en día como tipo de fobia, ¿no? O sea, eh, pirofobia, o sea, están reconocidas. Bueno, el caso es que en este caso, pues ya digo, en este caso está estudiado, no hay mucho detalle porque la familia decidió que Se prefería. vinculó. La única que comprometió fue la madre, que hizo un programa de televisión, Sí, y en un pero reportaje explicó toda la historia, pero claro, era la madre y no quiso dar datos. Dijo que sí, que había investigado, que había mirado datos históricos, las personas que el hijo decía sí que existían, pero nos sí, encontramos siempre con lo mismo, Juan Carlos. Cuando un niño se le cierra el cerebro, cuando esa línea craneal que nacemos con el cerebro abierto, con la base craneal abierta, cuando sí, esa línea se cierra, se pierden muchas, no solamente recuerdos cognitivos de vidas anteriores, sino también se pierden muchas
cualidades que tiene nuestro cerebro que ahora no las usamos. O sea, Capacidades, sí. las capacidades. Es curioso eso. Habría que analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, a ver, ya digo que no solamente en la Universidad de Virginia, también en Francia, por ejemplo, en la Sorbona de París o en Suiza, hay ciertos departamentos sobre todo de psicología avanzada y tal, y ciencia avanzada, que están estudiando la posibilidad de reactivar, no solo de reactivar en el adulto, sino de crear incluso unos protocolos de estudio, ¿vale? Y de enseñanza infantil que pueda provocar que ciertos sentidos no terminen por cerrarse o ser abandonados, que sería totalmente la antítesis de lo que se está haciendo hoy en día o lo que hemos vivido. O sea, ya saben los casos anteriores que en algunos que ha habido, que en los cuales los niños, por ejemplo, por decir lo que estaban viendo, recibían cachetadas, palizas, o sea, ¿vale? La negación, o sea, la anulación. A lo mejor anulación por miedo, porque a lo mejor los padres en estos casos, por ejemplo, en estos raros casos, no son todos, pero en estos raros casos de palizas hacia el niño que está viendo esa vida pasada, a lo mejor estamos hablando también de una fobia que tienen esos padres o algunos miedos a lo que ellos mismos han sentido en cierto momento de su vida, por recuerdos y Tenemos tal. O sea, el caso de Ravi Sharkan, que sí, llevaba la cicatriz en el cuello y cada vez que decía, hablaba con su padre diciendo que él había vivido aquella época, que sí, todavía lo estaba buscando, que le habían cortado la yugular justo por donde sí, tenía la cicatriz, dijo el nombre de todo el padre, se pensaba que eso lo inventaba y le metió una paliza cada vez que el niño lo explicaba. Hasta que, sí, bueno, al final se descubrió que todo lo que decía el niño sí, era sí, real, que los asesinos existían, que el hombre existía, que el padre del hombre existía, que donde decía que vivía existía y que lo mataron de la forma que el niño dijo. Y sí, que la forma que lo mataron era como una radiografía de la cicatriz que tiene en el cuello. O sea, es un caso muy, muy curioso también. Pero claro, recibió palizas, no de muerte, pero unas palizas muy, muy fuertes por parte del padre, porque pensaba que era como si fuera un amigo invisible o cualquier cosa de estas, que el niño se lo inventaba. Y entonces, claro, era... y eso yo creo que ha pasado en más de un caso, no solamente en ese. sí, pero en este caso, por ejemplo, además es una de las posibilidades reencarnaciones más rápidas de las que se Sí. han registrado, porque pasaron solo 6 meses Uh-huh. Sí, sí. desde la muerte del el original al nacimiento del niño en cuestión, que se llamaba Shanti Devi también, ¿eh? Shanti Devi Ravi también fue Shankar. muy rápido, ¿eh? También fue muy Sí, rápido. Ahí, Shanti Devi fue prácticamente también 5 o 6 meses. sí, sí, De, un se año llevaba por año. un año, no llevaba un año, así se llevaba con el niño que era su hijo, Sí, sí, que fue el que abrió la puerta, ¿vale? O sea, sí, sí, estamos sí. hablando de elementos que dices chocantes como mínimo. En este caso, pues fueron también eso, fueron 6 meses y, y bueno, pues básicamente pues se estudió y, y se demostró. O sea, incluso entraron, por ejemplo, incluso la que era la Corte Suprema de Mumbai, la India, ¿no? Que estudiaron la posibilidad del El, caso, incluso. el Dalai Lama estuvo con ella también, verificando el hecho, con Sí, Shanti Devi, Dalai Lama. sí, Shanti Devi, por ejemplo. O bueno, quiero decir bueno, el caso más claro de reencarnaciones son precisamente los monjes budistas. Uh-huh. Los monjes budistas pues consideran que todo monje budista básicamente pues vuelve a ser la reencarnación de otro monje budista anterior. Y van funcionando así, van asociándose, o sea, que dices, bueno, pues yo a lo mejor soy la quinta reencarnación de no sé cuántos monjes, ¿vale? O sea que es Uh-huh. muy habitual. Ellos, por ejemplo, lo tienen como muy asimilado. Cosa que, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un compañero que me decía, no, porque en el cristianismo y el judaísmo eso de la reencarnación no existe por ninguna parte. Digo, estás totalmente equivocado, digo, porque, a ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento te encuentras muchísimos, pero muchísimos pasajes históricos hablando de la posible, el,
el profeta tal que ha vuelto. Porque hay muchas veces que dicen, ah, que creen que es la posible reencarnación del profeta Isaías. Y lo dicen un montón de veces. Que dice, bueno, pues vale. Y entonces, claro, como no hay ningún pasaje que diga claramente la situación de si es que es una reencarnación y tal, pues claro, lo ponen automáticamente como, esto no es verdad, ya está, esto no ha existido. Pero sí que hay recogido en distintas religiones la posibilidad de retorno, simplemente, o sea, de muchas posiblemente no lo ha puesto en profundidad porque o no lo han explicado en profundidad porque como yo suelo decir, es que se da por hecho ese error habitual de se da por hecho. Y entonces, básicamente, la mayoría, si no todas las religiones, hablan de la posibilidad de ese tipo de reencarnaciones. A lo mejor los más brutos, o sea, brutales, digamos, o más extremos son los hinduistas, o ciertas religiones o ciertas ramas del hinduismo en la que creen que, por ejemplo, oye, no le hagas daño a una mosca porque a lo mejor es tu tío, ¿vale? O sea, consideran que las reencarnaciones, dependiendo de las necesidades evolutivas, pueden ser en personas o en animales. Entonces, claro, por eso hablan de que no, sacrificar una vaca, tú no vas a sacrificar una vaca si a lo mejor tiene los mismos ojos que tu tío abuelo. Y claro, miras y dices, bueno, porque lo dices tú, porque yo veo una vaca, los ojos de una vaca. Pero es así, ¿no? Y entonces, pues básicamente, estos casos, ya digo, están totalmente confirmados, o sea, es que están todos con pruebas fehacientes, no estamos hablando de suposiciones, no. Por ejemplo, mira, así para terminar, porque veo que el tiempo ya queda poco, vamos a, bueno, pondremos el ejemplo, entraremos en el final, que es el ejemplo, Jim Tucker, por ejemplo, no, Jim Tucker, no, que es el profesor, coño, Jim Tucker. Jim Tucker. No, yo No, te quería hablar de un tema que hemos hablado, pero no lo hemos hablado, del niño este, que es Mateo Herrera, un sí. niño de León, México, que decía haber vivido en Galilea, que había sido incluso el que llevaba la cesta con los panes y los peces cuando Jesús los multiplicó, que estuvo presente cuando Jesús le dio la vista al que estaba pidiendo allí, que era ciego. Bueno, que vivió también la reencarnación de Jesús, que vivió un montón de cosas y dio datos que luego la madre estuvo investigando con permiso de un cura libros históricos que solamente tenían derecho a verlos los seminaristas y que hay pasajes de la Biblia que son desconocidos para el Sí, pueblo. para el pueblo, Que sí. los datos que daba el niño, nombres, apellidos, los colores de la túnica, cómo pasó, cómo fue la crucifixión que decía que sonaba como si golpearas un clavo con una madera mojada, hacía ese sonido, el estruendo de las nubes y la lluvia y la rotura de esa túnica grande del templo cuando hubo el terremoto, los cascos de los soldados romanos, cómo le dieron el vinagre con la esponja y él lo negó, que también Jesús no quiso la mezcla de vino y aquel elemento que había que era para evitar el sufrimiento, porque decía que él tenía que saber todo el sufrimiento para ayudar a los Claro. humanos. Y nombres de incluso soldados romanos que no salen, el nombre de Marcos, que no sale en ningún sitio. Y claro, dio unos nombres, dio todo, incluso el nombre del ciego, que no sale en la Biblia, pero sale en los textos sagrados que tienen los seminaristas Sí, guardados. Unos datos que si no has cogido esos textos, es imposible que lo sepas por contaminación. Incluso el cura dijo que estaba intuido por Satán, que lo tenía, que era maligno, que era el demonio quien hablaba, ¿no? Lo típico de la época, ¿no? Pero en cambio es que le miraron psicólogos en una
de los pasajes, él estaba en su casa llorando y estaba dentro de un crucifijo, le preguntó a su madre, dice, ¿qué te pasa? Y dice, mamá, van a venir a buscarme hoy. Y al mismo día a la tarde vinieron los psicólogos a buscarlo para analizarlo. O sea, claro, evidentemente son datos que son muy curiosos. Se nos acaba el tiempo, pero yo No, creo que ha sido no, un tema muy interesante, Juan Carlos. sí, no, es precisamente en este, y dejaremos el de Om Seti, pero bueno, lo dejaremos para otro momento. No, no, En este caso, por ejemplo, y se está estudiando, claro, hubo el problema de que mucha gente que decía eso de soy Napoleón reencarnado, ¿vale? Eso para terminar. ¿Vas a ahorrar Napoleón? Pues no siempre. Pero pues, los hechos históricos están ahí. Básicamente están ahí. Bueno, bueno, hemos hecho un largo pasaje por varios personajes, nos dejamos muchísimos más, muchísimos. pero bueno, se nos acaba el tiempo, Juan Carlos. Gracias por estar aquí como siempre. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Energías y Misterios en Radio Spin, el 107.2 de vuestra FM. Hasta la semana que viene y no olvidar conectaros a partir de las 10 de la noche a Radio Spin para escuchar Energías y Misterios. Hasta luego, amigos.